de este periodo. Bueno, entonces, ¿cómo podemos proteger los recursos naturales? ¿Ustedes qué piensan, niñas? ¿Cómo se podrían proteger los recursos naturales? Cuéntame, Medina. Medina. ¿Me oyes? Ahora sí, dime. Eh, Podemos proteger los recursos naturales, pues reciclando, ¿no? Reciclando, sí, señora. Helen. Podemos proteger los recursos naturales con esto, no está botando la basura en sus respectivos botes, porque aun si los botamos ahí en la calle, como algunas veces he visto algunas personas botándolos por ahí en la calle, yo les digo no recojan, y pues ellos lo tiran a recoger, pero como ellos le dan flojerita, pues lo tira así lanzándolo, entonces así. Esto si lo dejas en el piso la basura, pues ¿esto qué? Esto contamina el medio ambiente. Muy bien. Laura. No utilizar tanto plástico porque el plástico se deshace como mil años, ¿cierto? Más o menos. Sí, se Entonces, pues demora. no utilizar tanto. Sí, demora mucho tiempo, sí. Espérame por acá. Eileen, y después va Sarita, y de última vamos Fernández. Bueno, profe, yo digo que podemos proteger los recursos naturales no botando basura a los ríos, por ahí a la calle si no va comiendo, no tirarlos por ahí, dejarlos ahí, sino buscar una basura donde botarlos para no Profe, contaminar el ambiente ¿tú así. escuchas a Eileen? Sí, sí, señora. Listo, muy bien, Eileen. Cuéntame, Sara, ahora sí, Sara, ¿sigues? Sarita. Sara. 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 Sara, ¿me escuchas? Profe, de pronto tiene mal el audio. Mafe, cuéntame tú mientras tanto. Usar menos papel, profe, porque cada papel que gastamos es un árbol para talar. Listo, muy bien, sí, señora. Listo, Sara, ahora sí, háblame. ¿Tú qué crees? Déjame el micrófono prendido. Hola. Hola, ¿me escuchas? ¿Escuchan? Sí, ¿me escuchas? ¿Nos escuchas? Sara, quítate los audífonos. Quítalos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. ¿Me hablan? No, a Sara, que Sara no tiene. Yo creo que los audífonos, quita los audífonos del computador. Ya los quité. ¿Me escuchas ahora sí? ¿Me escuchas? Entonces no conectes los audífonos. Deja el micrófono prendido. ¿Cómo puedes proteger los recursos, Sara? Háblame. Ahora sí. Sara, Sofía. Sí, profe. ¿Cómo puedo proteger los recursos naturales? Pues no botando basura en las calles, como dicen, siendo precavidos con el medio ambiente, Eh, mm, sí, siendo como cuidadosos, digamos, botar la basura, digamos, reciclar la basura, ¿sí? sí, señora, listo. Muy bien, Sara. No apagues el micrófono porque es que no estoy pendiente. Déjalo prendido. ¿Listo? Bueno, señor.
Entonces, vamos a seguir con las diapositivas. Entonces, primero para saber cómo podemos proteger los recursos, tenemos que saber qué son los recursos naturales, ¿sí? Entonces, los recursos naturales son los elementos y la fuerza de la naturaleza que podemos utilizar y aprovechar para mejorar nuestra calidad de vida. Cada región del planeta, niñas, tiene en mayor o menor proporción, ay, madre, mayor o menor proporción y los utiliza de una forma natural o mediante procesos de transformación. Entonces, ¿cuáles van a ser estos recursos naturales? Van a ser el agua, la tierra, las plantas, el aire, todo lo natural que nos está dando el planeta, ¿sí? Entonces, dentro de los recursos naturales tenemos unos que se llaman renovables y otros que no son renovables. Entonces, ¿cuáles son los renovables o qué son los renovables? Son aquellos que se pueden utilizar una y otra vez siempre y cuando el hombre cuide su regeneración. Ejemplo de esto tenemos las plantas, los animales, el suelo y el agua. ¿Por qué se dice que las plantas y los animales son renovables, chicos? Porque si nosotros talamos todos los árboles y no sembramos plantas, pues las plantas no van a volver a crecer por sí solas, ¿sí? Entonces, siempre y cuando el hombre conserve y cuide estos recursos, van a ser renovables. Pero si el hombre solo está en talar, talar y talar y no siembra, pues entonces no va a tener árboles para un futuro. Ya te doy la palabra, Helen. Ahí mismo nosotros miramos los animales. ¿Por qué se han extinguido tantos animales en el mundo? Porque el hombre los caza y no deja que se reproduzcan. Cuéntame, Helen, y ya le doy la palabra a Laura. Profe, ¿por qué se llaman renovables y no renovables? Listo. ¿Por qué se llaman renovables? Porque son aquellos que los vamos a poder utilizar una y otra vez. O sea, siempre van a estar ahí, por eso, siempre y cuando se cuiden. Entonces, siempre y cuando cuidemos nosotros esos recursos. Por eso les digo, si los animales, ejemplo, si nosotros algún día el hombre caza todas las vacas, mata todas las vacas y nos comemos todas las vacas, no va a haber para un futuro vacas, porque no vamos a dejar que ninguna se reproduzca con ninguna y no van a volver a tener hijos de vaquitas, o sea, becerros. Entonces, va a hacer que el hombre siempre tiene que cuidar estos animales, entonces tiene que dejar de cazarlos, esperar que se reproduzcan para volver otra vez a cazarlos y dejarlos que se vayan reproduciendo, ¿sí? En el caso de las plantas, si nosotros talamos todos los árboles del mundo y no volvemos a sembrar, no van a volver a haber árboles porque el árbol si no se siembra o si no deja que él se crezca a ella normalmente, pues se van a acabar las plantas y los árboles. Entonces, siempre y cuando vamos a poder nosotros utilizar estos recursos renovables, siempre y cuando el hombre no exceda la capacidad de consumo. Cuéntame, Laura. Profe, yo te iba a preguntar que, por qué, es algo muy loco. La Antártida pues está, eso, ¿por qué se está descongelando? La Antártida, ¿por qué se está descongelando la Antártida? Listo. Porque a ese momento el planeta está sufriendo un calentamiento global y el planeta subió 2 grados de su temperatura normalmente, ¿sí? Entonces esto hace que pues, al subir la temperatura, pues todos los polos o todos los nevados se empiecen a descongelar. Dentro de eso, pues está la Antártida. ¿Listo? ¿A qué nosotros, por qué decimos que el agua y el suelo es un recurso renovable? Cuéntame, Mafe, Medina. Quiero hacer una pregunta. Señora. ¿Qué pasaría si los polos se descongelan? ¿Qué Listo. causaría en el mundo? Listo. ¿Qué pasaría si los polos se lleguen a descongelar totalmente? Primero, pues no vamos a tener como un resorte o un amortiguador del calentamiento global. Segundo, va a empezar a subir el nivel del mar, porque pues el mar
Al descongelarse los polos, toda esta agua va al mar y pues las playas se van a empezar a inundar y pues el agua como tal de los mares va a empezar a aumentar o va a empezar a crecer y pues esto va a ocasionar primero pues maremotos, inundaciones, todas las partes que son costeras pues se va a empezar a inundar, entonces vamos a tener menos territorio. Todo esto causaría el descongelamiento de la Antártida o de los polos. ¿Listo? ¿Por qué decimos que el agua y el suelo es un recurso renovable, chicos? Chicas, perdón. El agua, si nosotros la contaminamos y la contaminamos y la contaminamos, después no vamos a tener agua potable o agua natural para el consumo del ser humano. ¿Sí? Entonces, siempre y cuando el hombre cuide el agua, le haga el tratamiento al agua utilizada, al agua doméstica, al agua industrial, a toda esta agua, nosotros vamos a seguir teniendo agua natural o agua renovable. Este va a ser un recurso renovable. Pero si el hombre solamente se empeña en contaminar, en nunca hacerle procesos, nunca tratar el agua que se consume, pues literalmente vamos a tener ríos que va a transportar solo agua contaminante, vamos a tener mares llenos de agua contaminada, vamos a tener lluvia de agua contaminada. ¿Listo? Entonces por eso se dice que son renovables siempre y cuando el hombre cuide de estos recursos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicas? Cuéntame, Eileen. Te iba a dar dos ejemplos. Digamos, en los no renovables, digamos que una persona vaya y darle un árbol, ¿cierto? Pero entonces no, digamos, o sea, casi mata esos árboles y se los lleva y gasta todos en lugar de quitar y plantar para que digamos que se reproduzcan los árboles. Y otra cosa, profe, en los renovables un ejemplo sería de que a veces los granjeros o no sé, ¿no? En cualquier lugar pueden, en las carnicerías, de pronto en una granja tienen un gallo, ¿cierto? Sí. Primero empieza pollito, crece y se convierte en gallo. Lo llevan a la carnicería y lo convierten en pollo. Pero entonces eso es renovable porque se espera la reproducción y se reproducen los animales, ¿cierto? Sí, dejan que se haga una sana reproducción. Cuéntame, Fernández. Los dos que me diste son ejemplos de renovables. Ya hablamos de los no renovables, ¿listo? Cuéntame, Fernández. Profe, ¿y por qué el suelo es renovable? Listo. ¿Por qué el suelo es renovable, chicas? Porque si lo tratamos bien, lo cuidamos, digamos, el suelo donde cultivan, ellos para hacer cultivos, cada vez que hay un cultivo, ellos tienen que empezarlo a zarandear, tienen que echarle nutrientes, tienen que agregar agregarle nutrientes al suelo, dejar que el suelo haga su proceso porque dentro del suelo hay vida, chicas. Entonces son microscópicas, pero hay vida. Entonces tienen que dejar que el suelo se empiece a hacer su reproducción, tienen que dejar que el suelo sea orgánico, pero si lo explotamos, vamos a tener suelos desérticos, o sea que no se va a volver a sembrar nada ahí. Entonces tienen que dejar el ser humano empezar a dejar que el suelo se renueve. Listo. Vamos a hablar de los no renovables. ¿A qué llamamos no renovables? A los que son utilizados y no se pueden regenerar. Ejemplo de esto tenemos los minerales y el petróleo. Si el petróleo, nosotros sacamos todo el petróleo del mundo, el petróleo no se puede volver a renovar, o sea, no se puede volver a producir. ¿Por qué? Porque el petróleo tarda cientos de años para poderse producir otra vez petróleo. Entonces, si el ser humano consume todo el petróleo del mundo, no puede volver a producirse. Tienen que esperar mucho tiempo para que este recurso vuelva a subsistir. Entonces, a estos recursos que se demoran mucho, pero mucho tiempo, o que no se pueden producir, a esto vamos a llamar recursos no renovables. Y los recursos renovables son los que sí se pueden producir si el hombre los cuida. ¿Listo, niñas? Entonces, ¿qué son los recursos naturales? Son los elementos de la naturaleza que ayudan a que el ser humano haga diferentes cosas.
5 de los recursos naturales que más utiliza el ser humano son los recursos forestales, que son todas las plantas, los recursos minerales, el hídrico, que es el agua, la flora y la fauna, que son los animales y las flores, y el suelo, que es utilizado para el terreno de cultivo. Chicas, ¿qué me va a causar esta destrucción de los recursos naturales? Primero, si hay una tala descontrolada de los árboles, o sea, si se tala y se tala y se tala y no volvemos a cultivar, eso me va a causar una destrucción. También que me causa una destrucción de los recursos naturales, las industrializaciones, los desechos plásticos, la contaminación de tóxicos, el uso inadecuado de los recursos renovables, que los utilizamos para cosas que no es necesario utilizarlos, el desperdicio de los recursos, digamos del agua, si nosotros desperdiciamos el agua que porque tenemos agua, entonces dejamos la llave abierta todo el tiempo que queramos, no, eso no se puede hacer. Utilicemos adecuadamente el agua, solamente cuando sea necesario. ¿Listo, niñas? Cuéntame, Sara. Por ejemplo, profe, hoy yo amanecí sin agua para lavarme las manos. ¿Qué me toca hacer? Abrir el tanque. Exactamente. Y si no hubiéramos agua, digamos, imagínense en esos niños en África, que ellos no tienen agua potable, que no tienen agua para consumir, no tienen agua para bañarse, no tienen agua para bañarse todos los días, no tienen agua para, digamos, hacer cosas como cocinar, para ir al baño, para lavar la ropa. O sea, hay partes en el mundo que somos muy privilegiados de consumir agua, de tener agua, y la gente la desperdicia, no es capaz de cuidar el recurso. Entonces, vamos a hablar de recursos renovables, que son todos los que les acabé de nombrar, los recursos no renovables, que son el petróleo, el carbón, los minerales, el gas natural, y vamos a ver unos recursos que se llaman inagotables. Estos recursos inagotables, Los que no se agotan. los que nunca se van a agotar, exactamente, Lynn. Entonces, dentro de los recursos no naturales, no renovables, pueden ser de dos tipos. Los recursos minerales, que están constituidos por minerales metálicos y no metálicos, ¿sí? Que como el oro, el bronce, el aluminio, el carbón, el estaño, entre otros. Y tenemos los recursos energéticos, que están constituidos por los combustibles tales como el petróleo, el gas natural y el carbono. Si nosotros extraemos todo el petróleo del mundo, estos recursos no se van a volver a renovar así fácilmente. Si extraemos todo el carbón, también no vamos a volver a obtener el carbón fácilmente. Lo mismo nos pasa con el oro. ¿Se imaginan de una sola persona tuviera todo el oro del mundo? Los demás no volverían. Gastaría todo. Exactamente, todo el oro para una sola persona o todo que extrayamos todo el oro es un recurso que no se encuentra muy fácilmente. ¿Listo? Vamos a hablar de los recursos naturales renovables, que son aquellos que les explicaba, que son las plantas, los bosques, los animales, el agua, el suelo, que si tienen un cuidado adecuado de estos recursos, pues vamos a tener estos recursos por mucho tiempo. Si yo tengo y dejo que los animales se reproduzcan y crezcan varios animales y más animales, después voy a poderlos consumir. Pero si yo llego a matar todas las especies, digamos, de ovejas, que el hombre solamente coma ovejas, y llegue a un punto donde la oveja ya no haya más ovejas, ¿cómo voy a volver a yo a producir ovejas si no hay un macho y una hembra para tener ovejas bebés? Ya no se pueden reproducir y se acaba la especie. Exactamente, no se va a poder reproducir y se va a acabar la especie. Muy bien, Eli. Lo mismo pasa con el agua. Si yo contamino todo el agua potable, ya después yo no voy a poder consumir agua potable porque se acabó el agua potable. Va a haber agua, pero agua contaminada. O va a haber agua muy sucia, entonces no voy a poderla consumir. Entonces tratemos de cuidar de estos recursos naturales. Y por último tenemos los recursos inagotables, naturales inagotables. ¿Cuáles van a ser estos recursos inagotables? Son aquellos que existen en abundancia, como es el sol y el aire.
Hoy en día estos recursos se utilizan para la producción de energía. ¿Si han visto o si han escuchado hablar de esto que se llama energía eólica? Que es mediante estas turbinas se mueven Yo por sí he visto esos cositos Listo. en películas. Estos son, el aire hace que se muevan estas hélices y al moverse estas hélices me va a producir energía. Lo mismo pasa con el sol. Hay algo que se llama energía solar, que mediante fotómetros, ¿sí? Mediante fotovoltaicas, esto se produce al sol y esto me va a producir energía solar. Entonces, a estos recursos nosotros vamos a llamar recursos inagotables, que siempre van a existir, siempre va a haber aire y el sol siempre va a alumbrar, siempre va a brillar. ¿Listo? ¿Cómo vamos a mirar la contaminación? Hay contaminación del suelo, hay contaminación del aire y contaminación del agua. ¿Cómo se va a contaminar el suelo? Entonces, el suelo se va a contaminar primero porque hay una expansión de urbanismo o una expansión urbana que es de construcción, cada vez hay menos espacio para cultivar y más espacio para construir casas, edificios, centros comerciales. Entonces, a esto le vamos a llamar una contaminación urbana. Cuéntame, Lynn. Profe, hay veces que gastan las zonas verdes en hacer pedazos de ciudades. Por ejemplo, hay ciudades que no tienen zonas verdes y gastan todas las zonas verdes en hacer las ciudades y toda la zona industrial. Exactamente, hay muchas ciudades en el mundo que tienen muy pocos parques, muy poca, como dice Lynn, zonas verdes para usted poder respirar aire puro, sino solamente se conservan en hacer edificios, en hacer casas, en hacer centros comerciales, en hacer parques, pero sin árboles. Entonces, a esto vamos a llamarlo contaminación del suelo. También hay otra contaminación del suelo que es toda la parte radioactiva. Entonces, la radioactividad también me va a poder contaminar el suelo. ¿Listo? Vamos a ver qué me contamina el aire. Entonces, el aire lo va a contaminar las emisiones de sustancias tales como el smog que bota los carros, es el humo que bota el carro. Las quemas me generan contaminación de aire. Y hay otra que se llama efectos globales, que si han escuchado hablar del agujero de ozono, el agujero de la capa de ozono. Listo. El agujero de la capa de ozono es un efecto global. ¿Por qué? Porque hay muchas industrias en el mundo que botan muchas emisiones al aire o a la atmósfera y hace que este agujero cada vez sea menos, o sea cada vez más grande. Entonces hace que la contaminación se vaya expandiendo. Ahí también vamos a ver algo que se llama el efecto invernadero. Y el efecto invernadero que hace que hay unos días que dure más la sequía, o sea, no haya tanta lluvia, y ahí van a haber otros días que dure más la lluvia y haga mucho frío, digamos. ¿Cómo está pasando en estos tiempos? Exactamente. El año pasado hubo un tiempo de sequía que duró casi 6 meses sin llover, y ahorita ya llevamos casi un mes completo que ha estado que llueve todos los días y llueva y llueva. Antes no se veía eso, antes se veía que había unas temporadas presenciales para lluvia, otras para sequía, pero eran muy cotidianas. Ahorita estamos viendo que ha nevado en lugares que nunca había nevado en el mundo, que hace calor en lugares que nunca hacía calor en el mundo. Entonces todo esto se debe a la contaminación que están generando las grandes industrias, al cuidado de estas grandes industrias, o sea, al mal cuidado de las grandes industrias. Otra forma de contaminar el aire es por formas de energía, tales como la acústica, la lumínica y la electromagnética. Y por último vamos a hablar de la contaminación del agua. Entonces, el agua se está empezando a contaminar primero por el deterioro y el mal uso del agua potable para toda la parte urbana del mundo, de las ciudades, de los pueblos, del planeta. Segundo, por el mal funcionamiento del agua para las industrias. Tercero, por el desaprovechamiento y el abuso que utilizan algunas empresas agrícolas para el consumo. Y cuarto, por los malos cambios que hay en el clima. Entonces, si hay un cambio
afecta el tratamiento del agua, afecta el consumo del agua. ¿Listo, niña? Hay una contaminación. El ser humano, si arroja basura a los ríos, pues me está contaminando el agua. Si no se le hace un tratamiento al agua después del uso, pues me está contaminando el agua. Si se vierten desechos al agua, pues me está contaminando el agua. ¿Cierto, niñas? Cuéntame, Lynn. Te iba a decir que la contaminación hace cambios climáticos. Y sí, profe, está contaminando el agua y sí, hay gente que toma agua de la llave y esa agua está contaminada. Pero entonces, ¿nosotros qué hacemos, profe? Nosotros tenemos un filtro en donde se filtra el agua, se llenan jarras, se meten a la nevera y tomamos agua fresca de la nevera. Exactamente, entonces el agua que está llegando al acueducto no llega a 100% potable, entonces toca, hay veces, hay casas donde ustedes a veces toman agua y dicen, uy, me cogió un dolor de estómago, uy, me enfermé, o que van al médico y es una virosis que está dando a varias personas. ¿Por qué? Porque el agua no está siendo 100% tratada. ¿Listo? Preguntas hasta acá, niñas, dudas, inquietudes. Sí, cuando digamos yo voy a la casa de mi abuelita Blanca, que es mi abuelita por parte de papá, o a la casa de mi papá, ellos saben que yo no tomo cualquier agua. A mí me tienen que coger el agua, hervirla, ponerla en una botella y meterla a la nevera. Porque a mí me coge muy fácil esos, ¿cómo se llama? Esos bichitos que le cogen esos bichitos que le cogen en la barriga. Lombrices, sí, o sea, te da malestar de estómago. Sí. Exactamente. O sea, hay mucha gente que hay, digamos, ahorita se está dando una virosis, que la virosis se está dando por el aire. Entonces esa virosis es porque el aire está contaminado. O hubo un tiempo donde da una virosis por tomar agua cruda de la llave, porque el agua está siendo tratada. Aunque Girardot no sufre estos problemas, porque pues Girardot es una de las ciudades con uno de los acueductos más limpios a nivel de Colombia. La vez pasada quedó en el 5º lugar de los acueductos más potables a nivel de Colombia. Pero pues hay veces que ustedes sí se dan cuenta cuando lavan los tanques, que a veces llega el agua como color turbia, como color café, ¿sí? Cuando recién lavan los tanques o que le están haciendo mantenimiento. Cuéntame, Helen. ¿De dónde llega agua? ¿De dónde fue creada el agua? Del río. ¿De dónde fue creado el agua para que el río esté lleno de agua? Listo, No, pues. porque a veces el agua es transparente, a veces es azul y a veces es café. 3. ¿Las aguas cafés son dañinas por la basura? Listo, ahora bueno, primero, ¿de dónde fue creada el agua? El agua se creó de evolución del tiempo. El planeta primero pues se generó, acuérdense que el agua es la fórmula, es hidrógeno y oxígeno, ¿sí? H2O. Entonces, la combinación de estas dos moléculas me creó una molécula de agua y así muchas moléculas fueron creando una gotica de agua y después muchas goticas de agua fueron creando agua. De ahí viene el agua. Esto viene de la evolución de mucho tiempo. Esto no es que de hoy a mañana